castillos lo que viviremos, lo que ya estamos viviendo y lo que viviremos en las próximas semanas y tal vez meses. Como hemos mencionado en este espacio, las previsiones más optimistas nos hablan de un decrecimiento del 4% del PIB, aunque las más pesimistas prevén una caída del 10% del PIB. Hay que decir que esta caída del 10% del PIB, quien la prevé es el Consejo Coordinador Empresarial en caso de que no se tomen las medidas que ellos sugieren, lo cual podría introducir tal vez ahí un elemento de chantaje. Pero veamos las últimas predicciones del Fondo Monetario Internacional, donde se habla de una caída del 6.6% de la economía mexicana, que en cualquier caso es gravísimo y que sería más del doble que el promedio mundial. Ahí ustedes tienen algunos de los pronósticos del FMI para 2020 en pantalla y cómo estarían cayendo las distintas economías del mundo. Bueno, pues para hablar sobre este tema, le agradezco muchísimo a la secretaria de Economía, Graciela Márquez, que haya aceptado darnos esta entrevista. Secretaria, muy buenas noches. Hernán, un saludo a ti, un saludo al auditorio de La Octava y muy buenas noches a todos. Gracias, secretaria. Muy honrados en tenerte aquí en este espacio. Pues mira, yo comenzaría con lo siguiente. Entiendo que en febrero, según reportes de la prensa, te reuniste con el presidente López Obrador para analizar cómo el virus estaría afectando a la situación económica del país. Me gustaría saber cuál fue el diagnóstico que hicieron ustedes en esa reunión o qué nos puedes contar de esa reunión y si es que ese diagnóstico ha ido cambiando, si es que se ha vuelto más sombrío y cuál es el diagnóstico hoy. Bueno, primero que nada, déjame hacer dos comentarios a tus comentarios iniciales que tienen que ver con los pronósticos de crecimiento. Sí. Porque son eso, pronósticos, no predicciones. Y los pronósticos se construyen con la información que está disponible en el momento que se hace la estimación del pronóstico. Entonces, los pronósticos por eso es que suelen cambiar a lo largo del tiempo. Y también por eso es que hay gran diferencia entre unos y otros, dependiendo de, la información disponible y también a lo que tú le das énfasis. Pero lo que es cierto, y en eso coincido, es que estamos ante un escenario complejo. Es un escenario global complejo y es un escenario complejo para la economía mexicana, dado que nos tomó en un momento muy vulnerable la llegada del COVID-19. Y ahora paso a responder tu pregunta. México es una economía muy abierta. Esto quiere decir que comerciamos, exportamos productos al resto del mundo y compramos buena parte de los componentes para la manufactura que realizamos en el país. Eso quiere decir entonces que una disrupción en ese comercio internacional nos afecta casi de inmediato. Claro. Y eso es lo que sucedió cuando el COVID-19 afecta a China, primer país que en una región muy importante, abastecedora de México, tiene un cierre muy importante que se extiende por varias semanas y que ese es el primer canal de transmisión de este fenómeno. Por eso es que tan pronto como en febrero, a invitación en una conversación que tuve con el subsecretario López-Gatell, acordamos presentarle al presidente una perspectiva de la enfermedad, donde él afirmaba ya también en febrero, ustedes lo habrán escuchado, que el COVID iba a llegar a México sí o sí. O sea, no era un asunto de a lo mejor nos salvábamos del COVID-19, sino que el COVID iba a llegar a México. Claro. En el mismo tono fue que hicimos el primer diagnóstico de, dado que México tiene este comercio tan vigoroso con el resto de los países del mundo, es que íbamos a resultar afectados. Entonces, ese es un primer
diagnóstico de un primer momento en una circunstancia que interrumpe el comercio internacional, necesariamente va a afectar a México. Claro. Entonces ese fue el diagnóstico inicial, como fue el diagnóstico inicial de la Secretaría de Salud que iba a llegar el COVID a México. ¿Y cómo están viendo las cosas en este preciso instante, secretaria? Entonces, en este preciso instante, lo que estamos viendo es que se complejiza una vez que llega a México, porque además de las afectaciones que vienen del exterior, empezamos a tener, a partir de que la Secretaría de Salud, en un acuerdo de la Secretaría de Salud, ordena la suspensión de actividades no esenciales, pues la producción de bienes y servicios del país queda interrumpida. Claro. Y eso entonces hace que necesariamente los pronósticos de crecimiento bajen. Independientemente de lo que haga el gobierno, esa contracción ya está sucediendo el día de hoy, como tú dices, en este instante. Hoy no se abrieron fábricas, hoy no se produjeron manufacturas, hoy no se produjeron bienes que sirven de insumo, de componentes para otras industrias. Claro. Entonces, el día de hoy hay una caída en la producción, independientemente de lo que haga el gobierno, como sucedió en Italia, como sucedió en España, como sucedió en China y, por supuesto, con nuestros socios comerciales Estados Unidos y Canadá. Entiendo. Secretaria, en octubre la Secretaría de Economía presentó un decálogo de política industrial que tenía 10 puntos muy interesantes, algunos de los cuales me pregunto si todavía en este escenario tienen validez. Llama la atención porque algunos de estos han sido reclamados por el sector privado, por las organizaciones patronales, como es lo que tiene que ver con alentar el crecimiento de las pymes, como es aumentar el financiamiento de la banca de desarrollo a proyectos industriales, como es otros que quizás no son necesariamente de los que está hablando la industria, son impulsar la infraestructura e incentivar proyectos industriales en las regiones más rezagadas. Veo elementos de este decálogo que parecieran seguir siendo actuales y otros que pareciera que no están o no estarían en este momento dentro de las prioridades del gobierno, dada la nueva coyuntura. ¿Es así o todo el decálogo seguiría en vigor tal y como se presentó en octubre? Yo creo que la política industrial en general tiene que ser un componente de la política pública de esta administración para recuperar un crecimiento de la mano con el sector exportador. Es decir, necesitamos que nuestro sector industrial alimente tanto a las exportaciones como al crecimiento del sector del mercado interno. Y este supuesto está en la base del decálogo de política industrial. Si hay o no coincidencias con el sector privado, yo diría que necesariamente, pues justamente es ese sector privado el que le da vida a la política industrial. Recordemos que la mayor parte de la inversión en el país es inversión privada. Aproximadamente 20% de la inversión total como proporción del PIB es privada, mientras que 4% es pública. Claro. Esto quiere decir entonces que, pues, por supuesto que en la política industrial tiene que haber coincidencias con ese sector privado que es responsable de invertir año tras año en la expansión de las capacidades productivas del país. Claro. Entonces, hay esa coincidencia. ¿Sigue siendo no válido? Por supuesto que sigue siendo válido, porque el sector industrial es el sector más productivo de la economía. Es decir, cada peso invertido en el sector industrial es un peso invertido en la creación de riqueza. Claro. Pero, secretaria, se había venido construyendo una agenda con una parte del sector empresarial, en concreto con el Consejo Coordinador Empresarial, y pareciera, por lo que ocurrió la semana pasada,
que estaría habiendo una suerte de distanciamiento. Carlos Salazar adoptó un tono, el presidente del Consejo Coordinador Empresarial, adoptó un tono mucho más fuerte para hablar de crítica hacia el gobierno. Incluso llegaron a decir que se han cerrado todas las puertas. Ellos están reclamando un programa de rescate de amplias dimensiones. Algunos están hablando de la moratoria fiscal, no necesariamente él como presidente del CCE, pero sí ya varios empresarios están en esa línea, y algunos con los que yo he hablado más en privado también te dicen, pues es que no tenemos cómo pagar. ¿Qué está pasando con la relación con las organizaciones del sector privado? Yo creo que en el momento de una emergencia sanitaria como la que vivimos, salen a la luz los esfuerzos por mover hacia un determinado lado los apoyos. El presidente López Obrador ha hablado de distintas medidas, y la administración pública ha tomado distintas medidas desde el inicio de la crisis. Lo primero fue identificarla, diagnosticarla y empezar a tomar distintas medidas. La Secretaría de Hacienda ha dado liquidez al mercado, esto es, le ha permitido que, por ejemplo, los bancos, cambió la regulación para que puedan extender los plazos de pago en algunas deudas bancarias de los cuentavientes. Se ha puesto programas como el de microcréditos, 1 millón de microcréditos para pequeños empresarios. Entonces se han empezado a tomar algunas medidas conforme ha ido evolucionando la crisis. Sí, perdón que te detenga ahí, secretaria. Sin duda es un programa importante el de 1 millón de créditos, pero son créditos de 25,000 pesos cada uno. Pareciera insuficiente frente al tamaño de crisis que se viene. ¿Están ustedes trabajando en un programa de estímulos más ambicioso para anunciar en los próximos meses? Es un programa que no va solo. Okay. Para empezar, 1 millón de créditos me parece de suyo ambicioso. Es decir que 1 millón de créditos no es un programa ambicioso. No recuerdo ningún otro programa que busque desplegar 25,000 millones de pesos en el mes de mayo, dispersar esa cantidad de dinero. Todos en ese mes. Entonces, ambicioso es. Todos en el mes de mayo se van a dispersar. Correcto. Ah, ok. Entonces me parece que pues sí tiene un cierto grado de ambición, y no es el único componente. El Infonavit también va a ser un despliegue muy importante de créditos a vivienda. El Fobiste también lo hará. Y el ISSSTE además hará un despliegue de sus créditos personales. Junto con esto, hemos visto que el Instituto Mexicano del Seguro Social ha ido este lunes, justamente, puso un diferimiento del pago de las contribuciones obrero-patronales del 80%, y repito, el 80% de las contribuciones obrero-patronales van a poder ser diferidas por las empresas. Entonces, me parece que, visto únicamente como en lo individual, el programa de microcréditos puede parecernos o no ambicioso. Hay que recordar que el 95% del total de empresas en el país tienen menos de 10 empleados. Sí, lo decía yo, secretaria, porque 25,000 pesos puede ser importante para una empresa pequeñita, una empresa quizás familiar. Para el 95% claro, de las empresas del país. Pero, ¿qué está pasando con las otras empresas? ¿Que se está pensando en algún tipo de programa para apoyarlas, o se mantendrá la decisión de que se rasquen por sí solas? Yo creo que nunca ha habido esa decisión, Hernán. O sea, la decisión de que se rasquen por sí solas no es una decisión. El gobierno federal sigue y monitorea de manera muy clara cada una de las políticas que puede ir tomando conforme evoluciona la situación económica, y estamos todo el tiempo evaluando y reevaluando políticas. Iniciamos con las que nos parece que puede estar
apoyando a los sectores más vulnerables del sector privado y de la sociedad. Lo decía yo, secretaria, porque el presidente ha insistido en no rescatar empresas, en no incurrir en deuda también, que es lo que muchos empresarios quisieran en este momento. Por eso, pero me quedo con este mensaje de que me dices de que están evaluando y reevaluando, lo que me hace pensar que probablemente se impulsen otro tipo de políticas en el futuro. Pues digamos, por ejemplo, lo del IMSS ya es una política más en la dirección de lo que se ha estado mencionando, no solamente por las cúpulas empresariales, sino por investigadores, por economistas. Entonces, esa política de diferimiento se ha utilizado en otros momentos de crisis económica. También el Infonavit tiene ya hoy un programa que aquellos que pierdan el empleo podrán tener garantizado el pago de su hipoteca durante 3 meses. Entiendo. Entonces, insisto, no es una medida, no son los microcréditos, yo hablo de los microcréditos porque es un programa que gestiona la Secretaría de Economía, pero si vamos haciendo la suma de todas las medidas que se han ido tomando, incluida, por ejemplo, la dispersión de 2 bimestres de la pensión para adultos mayores y la pensión para discapacitados, pues entonces vamos teniendo ya una batería de política pública que está en marcha, que está en funcionamiento y que va a seguir creciendo ese menú en la medida que vayan dándose el tipo de evolución que tengamos. Entiendo. Debieran entonces debieran estar tranquilos los empresarios en ese sentido con este paquete de medidas que se contemplan o digamos, o es entendible que haya una cierta preocupación y en algunos casos sí una cierta animadversión. Mira, yo no coincidiría tanto con esa ruptura con el sector empresarial. Esta misma tarde yo tuve una reunión con la Asociación Nacional de Tiendas de Autoservicio y Departamentales, la ANTAD. Mantenemos una conversación muy fluida con ellos para monitorear el abasto, para los precios, para el tema de distanciamiento. He tenido llamadas con el propio Carlos Salazar, con Canaco, en fin, tenemos una conversación muy fluida. En el momento que hubo la suspensión de actividades, recibimos más de 7,000 consultas en la Secretaría de Economía respecto a qué era crítico, esencial y qué no. Entonces, no hay esa ruptura, seguimos trabajando, hay muchísimos temas en los que avanzamos, tenemos un trabajo andando de consultas con el sector privado para los trabajos de implementación del Tratado México, Estados Unidos, Canadá. Entonces, pero reconocemos también que la respuesta del gobierno ha sido priorizando lo que esta administración ha priorizado desde el inicio, que es la economía local, la economía popular, y que en la medida que podamos ir armando otra serie de medidas podremos ponerlas en marcha. Bien, pues es importante saber que la Secretaría de Economía mantiene una interlocución con las organizaciones empresariales de todos los tamaños, por lo que entiendo. Secretaria, ¿me permitirías ir a un brevísimo corte y ya estamos de vuelta? Por supuesto, Hernán. Muchas gracias. Vamos a un pequeño corte, ya volvemos. Y se mencionó en la reunión que tuvo el presidente del Consejo Coordinador Empresarial con cerca de 3,000 o 4,000 empresarios de distintos sectores, es el que tiene que ver con los proyectos de infraestructura. A ellos les molesta que se garanticen insumos como acero y otro tipo de insumos a los proyectos de infraestructura del gobierno. Y incluso Carlos Salazar le llama los proyectos del presidente, como si no fueran proyectos de toda la nación. Pero me gustaría pedirte que le explicaras al auditorio
¿Por qué continuar con estos proyectos en un momento crítico para la economía como este? ¿Y qué papel juegan? Si son de alguna forma parte de una política contracíclica del gobierno federal, ¿qué le aportan al país en un momento de crisis proyectos como el Tren Maya, el proyecto del Istmo, proyectos como se me fue el otro gran proyecto, pero bueno, esos? El transísmico. El transísmico ya lo había mencionado, el Tren Maya y Dos Bocas. Correcto. Y además todos los proyectos de exploración de Pemex en aguas someras y en profundas. A ver, en el caso de cemento, vidrio, acero, estas industrias tienen una característica que es que no pueden cerrar completamente por el tipo de proceso productivo que llevan. En algunos casos no pueden apagar completamente los hornos porque eso dificultaría mucho su reactivación en el momento del descongelamiento de la economía. Entonces nos estuvieron haciendo peticiones expresas estas industrias para poder seguir operando. Entonces las íbamos a tener que dejar operar, también algunas otras, digamos, de manera más puntual. Entonces las conversaciones que se tuvo entre la Secretaría del Trabajo, Economía, pero sobre todo la Secretaría de Salud, era evaluar de cómo podíamos dejarlas operando y al mismo tiempo sacar algún tipo de provecho de esa operación. Pero cuando digo que siguieran operando, no es que siguieran operando al 100%, sino que tenían que operar a un nivel mínimo para que no tuvieran que apagar sus hornos, no tuvieran que suspender por completo su proceso productivo. Y entonces lo que vimos era que podíamos hacer ese funcionamiento mínimo y acoplarlo con una demanda que podíamos tener controlada. ¿Eso qué quiere decir? Que iban solamente a producir en ese nivel mínimo donde nosotros pudiéramos comprobar que había un contrato de por medio, y esos eran los contratos del gobierno federal. Por eso es que más que se privilegió, es que permitimos que estas empresas que de todos modos iban a tener que tener un nivel mínimo de operación, lo tuvieran y abastecieran a los proyectos de infraestructura que se construyen en el país con financiamiento del gobierno federal. ¿Qué beneficios tienen este tipo de proyectos en un momento de crisis como el que sin duda estamos? En primer lugar, ninguno de ellos está localizado en una zona crítica, es decir, no tiene cercanía con, por ejemplo, las obras de construcción en zonas metropolitanas como Monterrey, la Ciudad de México, Guadalajara o la región Tijuana-Mexicali. Entonces, digamos que pudieran seguir trabajando los obreros en este tipo de proyectos, nos podría garantizar que, y tomando por supuesto todas las medidas de sana distancia, que estarían en mucho menos riesgo que en otros proyectos de construcción en zonas metropolitanas. Entonces esa era también una ventaja que se evaluó para mantenerlos en funcionamiento. ¿Qué beneficio directo tienen? Pues eso, el que podíamos tener trabajando a industrias que no podían cerrar del todo. Entiendo. Y al mismo tiempo seguir con los proyectos de infraestructura. Que es una forma de mantener viva la obra pública y de que el Estado sea un promotor. De alguna forma se le podría llamar de medidas contracíclicas, de estas medidas que tanto se están exigiendo hoy. Estos proyectos no son proyectos nuevos. No. Entonces, en esa medida ya estaban, digamos, en la cartera de inversión.
efectivamente que trabajen en un momento de suspensión generalizada, pues efectivamente mitigan los efectos de empleo y de demanda de estos insumos que ya hemos mencionado. Qué bueno que mencionas el tema del empleo, secretaria, porque justo sobre eso te quería preguntar. A muchos les pareció poco realista que se hablara de 2 millones de empleos que se pudieran crear este año. Confieso que a mí me parece poco realista. ¿Qué pronóstico tienen ustedes en economía de cómo se va a comportar el empleo este año, visto el escenario económico del país y del mundo? Efectivamente, la reducción de la actividad económica pues va a llevar a que las empresas pueden, cuando enfrentan una situación como la que estamos viviendo, pueden ajustar su producción, ¿no? Pueden reducirla para enfrentar una menor demanda, pueden aumentar precios, pero en un momento donde la demanda está deprimida, pues aumentar precios no resulta ser una estrategia adecuada y entonces el ajuste viene por el lado de la plantilla laboral. Entonces esperamos afectaciones importantes en empresas que tengan que ajustar su plantilla laboral, pero al mismo tiempo creemos que hay medidas que pueden generar, si nosotros logramos hacer una reactivación importante de la actividad económica, una vez que se descongele la economía, podremos estar viendo creación de empleos en algunos sectores y podremos ver que proyectos de infraestructura, no los que ya hemos mencionado, sino otros más, el despliegue de carreteras, que es un programa importante de la Secretaría de Comunicaciones y Transporte, y 50 acciones en 50 ciudades, que es un programa que va a llevar la SEDATU. Eso genere empleo en la construcción, que se genere también empleo en la construcción con programas de inversión en las escuelas, donde se pueda construir un aula, construir una barda, construir unos sanitarios para las escuelas. Hay también un programa de 20,000 millones de pesos al respecto, en un programa que se llama La Escuela es Nuestra, y que también va a ser su mayor dispersión entre los meses de mayo, junio y julio. Junto con el de este programa de intervención en 50 ciudades. Entonces, hay distintos programas que pueden estar generando empleos. Entonces, por ahí es la apuesta. ¿Cuántos empleos se podrían generar este año, más o menos? Mira, creo que tendríamos que esperar a ver cuál va a ser la caída que nos genere estas semanas de suspensión, que van a ser las más críticas. La mayor pérdida de empleos en el año van a ocurrir entre la segunda quincena de marzo y seguramente abril y todo el mes de mayo. Una vez que tengamos mayor claridad de esta pérdida de empleos, es que podremos hacer el neto entre la creación de empleos y la pérdida de empleos. Graciela Márquez, secretaria de Economía, ¿qué te dice la postura de empresarios que hoy están diciendo no podemos pagar impuestos y algunos diciendo ya de entrada no los vamos a pagar? ¿Cuál es tu respuesta a ellos? ¿Qué mensaje les transmitirías? Pues que es muy importante mantener la estabilidad macroeconómica, unas finanzas públicas sanas, y para ello se requiere que haya una recaudación fuerte, de manera que el gobierno pueda cumplir con sus compromisos, y que son esos impuestos los que le permiten al gobierno justamente generar las medidas de diferimiento de cuotas patronales, de ampliar
líneas de crédito. Son justamente esos impuestos los que permiten este tipo de programas. De lo contrario, caeríamos en el debilitamiento de las finanzas públicas y con ello menos posibilidades de poder apoyar la reactivación económica. Dicho de otra manera, entraríamos en un círculo vicioso en el que esos reclamos que hoy hacen podrían incluso ser imposibilitados por esta reacción del impago de las obligaciones tributarias de los contribuyentes. Pues sí, pareciera una actitud de desacato y de irresponsabilidad, pero al mismo tiempo hay algunos empresarios que simplemente están diciendo es que no podemos pagar impuestos. Entonces, ¿qué se les contesta? Yo entiendo que en muchos casos se trata de exigir, pero en otros casos también hay quienes simplemente no están en condiciones, o por lo menos eso dicen. De nuevo, yo creo que en la situación de emergencia sanitaria que enfrentamos, es como si le hubiéramos dado la vuelta a la pirinola y aparece que todos ponen, ¿no? Es decir, efectivamente los empresarios van a tener que hacer un esfuerzo por el pago de contribuciones, como lo harán los trabajadores cuando han experimentado paros técnicos y en lugar de un cobro de 6 días tienen un cobro de 3 días, o en la industria aérea han tenido que tomar vacaciones sin goce de sueldo, en coordinación con las propias empresas. Es decir, creo que es un momento donde sí tiene que haber la colaboración y deben estar seguros esos empresarios y deben estar seguros los trabajadores que el gobierno irá poniendo en marcha distintos programas de distinto orden conforme vaya evolucionando la emergencia sanitaria para paliar los efectos ya de por sí muy fuertes, de consecuencias muy fuertes de la propia enfermedad. Es decir, hay un impacto de la enfermedad que no tiene que ver con las medidas económicas, tiene que ver con la suspensión de actividades. Claro. Graciela, cuando se diseñó el proyecto alternativo de Nación, fue hace ya más de 2 años, si mis cálculos son correctos. El mundo parecía ser otro y el país parecía ser otro. Frente a lo que implica esta pandemia y caídas en la economía tan grandes como las que se están previendo, la 4T no debería repensar su propio programa y ajustarlo y reajustarlo a estos nuevos tiempos que estamos viviendo. Mira, yo creo que no es un asunto de la 4T. Yo creo que estamos viviendo un cambio de época que ya venía gestándose, ya había algunos signos en los aires proteccionistas previos a la crisis, previos a la pandemia. Había, recordará tu auditorio, el Brexit, las medidas proteccionistas del presidente Trump, la guerra comercial China-Estados Unidos, y todo esto, lo que hace la pandemia es cataliza, facilita o hace mucho más rápido y saca mucho más a la luz estos signos de un cambio de época. Yeah. Y si hoy, digamos, vamos a transitar hacia un mundo donde tenemos que cuestionar qué hizo la globalización, pues también tenemos que poner de frente un tema que es un tema de la actual administración que tiene que ver con la desigualdad. Entonces tenemos que poner en la recuperación de esta crisis económica y de esta pandemia los temas de desigualdad. Claro. Tenemos que pensar muy bien que en la recuperación no se nos debe olvidar la importancia de un sistema de salud
sólido, vigoroso, universal, con capacidad de respuesta a los tiempos normales y con capacidad de respuesta a las pandemias. El COVID-19 no va a ser la última pandemia que enfrente este siglo XXI. Entonces, sí tenemos que repensar en el nivel global y a nivel de la actual administración, de la administración del presidente López Obrador. Me parece que el haber puesto el énfasis en la desigualdad es un tema que hoy es más vigente que en los 2 años anteriores. Desde luego. Y hoy hay a quienes dicen que el modelo de desarrollo que tengamos después de esta pandemia será muy distinto al que hemos tenido hasta ahora. Aunque es cierto también que cuando fue la crisis de 2009, de 2008, 2009, también se decían cosas de ese tipo y al final el modelo económico, los modelos económicos en el mundo tampoco cambiaron tanto. Pero, ¿cómo te imaginas el modelo económico del México del futuro? De nuevo, yo creo que lo tenemos que encuadrar en un modelo económico global, porque México no está aislado, al contrario, es un participante muy activo en el sistema global y por tanto entonces me imagino que vuelvan a aparecer con más vigor los temas de sustentabilidad, de desigualdad, e insisto en el tema de desigualdad porque no es un tema mexicano. Tu auditorio sabrá que la región más afectada en el estado de Nueva York, en la ciudad de Nueva York, fue Queens, un área en Manhattan donde viven los afroamericanos, donde viven los latinos. Sí. Es decir, también el COVID sacó a la luz las desigualdades, no solo en México, sino en los Estados Unidos, cómo se afecta más la desigualdad, por decirlo de manera muy cruda, la desigualdad mata. Sí. Bueno, sin duda. Y yo, bueno, me quedo con un último comentario que te quería hacer. Hace rato pareció que yo ninguneé el millón de créditos y la verdad es que no estoy ninguneando que se otorguen esos créditos y desde luego que para un sector creo que serán muy importantes. Claro. Pero mi duda es por lo siguiente, secretaria. Pareciera ser que este gobierno le está hablando a los empresarios de muy, muy, muy arriba, a algunos, y luego a los demás más abajo, a estas pequeñas empresas, unidades, casi unidades familiares, changarros, etcétera. Pero que en medio hay un sector empresarial al cual no se le está hablando y que creo que también ese sector está necesitando algunas señales. Por eso, por ahí iba mi comentario. A ver, para ese sector nosotros justamente es donde contamos con los instrumentos de política exterior. Cuando nosotros estamos negociando, más que negociando, trabajando con nuestros contrapartes en Estados Unidos y Canadá para implementar el TEMEC tiene un contenido muy importante para medianas y pequeñas empresas, para dar acceso, como también lo tiene el Tratado de Alianza del Pacífico o el TPP, el acuerdo que tenemos con la región Asia-Pacífico. Entonces, nosotros tenemos instrumentos para abrir mercados a estas empresas, para capacitar a la mano de obra que va a esas empresas. Entonces sí hay programas que acompañan y de nuevo un diferimiento del 80% de las cuotas obrero-patronales pues van a beneficiar de manera muy directa a estas medianas, pequeñas y grandes empresas. Sin duda, secretaria, pues muchas gracias por esta conversación. No sé si tengas algún anuncio o alguna otra reflexión que quieras hacer para finalizar.
Pues lo que ya empieza a ser una muletilla en todos los funcionarios públicos, hay que quedarse en casa, hay que cuidarse la salud y vienen semanas complicadas, ya lo vimos en otros países, entonces sí tenemos que tomar muy en serio, el COVID existe, el COVID lo podemos todos contribuir a no saturar el sistema de salud y que ese sistema de salud tenga la capacidad de atender a todos los que lo necesiten. Pero para que eso suceda, nos tenemos que quedar en casa. Muy buenas noches a todos. Muy buenas noches, Graciela Márquez, secretaria de Economía. Gracias por esta conversación. Hasta luego. Gracias. Vámonos a un corte.